En esta sesión vamos a hacer un breve repaso de las consideraciones estéticas propuestas por una de las intelectuales francesas del siglo XVIII, creo, más relevantes, Anne-Thérèse de Margenat de Courcelles, más conocida como Marquise de Lambert o Marquesa de Lambert. Como podemos leer en una completísima reseña biográfica aparecida con motivo de su muerte en el Mercurio de Francia, Madame de Lambert había nacido en París en 1647, llegando a vivir hasta los 86 años de edad, falleciendo por tanto en 1733. En su educación tuvo sin duda un papel muy especial su madre, una mujer de cultura y mentalidad abierta, así como por el segundo marido de esta, quien tuvo una enorme importancia, un enorme papel en inculcar a la joven Anne-Thérèse su grandísima pasión por la literatura. En 1710, ya con 67 años de edad, comenzó a liderar en París un salón literario que alcanzó una grandísima popularidad, cuyas reuniones tendrían lugar en una de las salas que ella misma había alquilado del Hotel de Nevers en la Rue de Richelieu, un edificio que hoy aún existe y que vemos en la imagen, en una fotografía reciente. Un salón que recibía visitas 2 veces a la semana y por el que pasaron algunos de los más relevantes intelectuales franceses del momento, como Fontenelle, Antoine Houdard de la Motte, Montesquieu y un larguísimo etcétera. Un salón cuya importancia llegó a ser tal que algunos, de hecho, lo consideraron como la antecámara de la Academia Francesa. Madame de Lambert fue autora de un buen número de obras, entre las que destacarían las que vemos en la imagen, escritas entre mediados de los años 20 y hasta su muerte en 1733. Muchos de estos escritos de Lambert fueron traducidos al castellano en 1781 de mano de un interesante personaje, María Cayetana de la Cerda y Vera, condesa, nacida en Badajoz en 1755, y una de las primeras en introducir, por tanto, en España el pensamiento de las ilustradas francesas. Y precisamente, y en consideración a esta traductora, he considerado oportuno hacer uso en los textos de Lambert, que vamos a ir viendo en esta presentación, la traducción al castellano realizada por ella y publicada, como vemos, en Madrid en 1781. Madame de Lambert es hoy, sin lugar a duda, un personaje muy reconocido, ya como una de las figuras, sin duda, principales del siglo XVIII en la reclamación de los derechos de las mujeres, y es por tanto una figura esencial, que duda cabe, en la historia del feminismo. No obstante, también escribió, como vemos, sobre muchos otros temas, no solo sobre la condición femenina del momento. Escribió, por ejemplo, sobre la educación, la amistad, la vejez, las riquezas y también sobre la cuestión del gusto, de forma particular en este ensayo breve que tituló Reflexiones sobre el gusto y sobre el que vamos a hacer algunos comentarios. Desde luego los debates sobre el gusto eran en aquel momento tema candente en los salones literarios franceses del momento. Y como confirma la propia autora en este párrafo, y en el que nos advierte de una paradoja, dice, todo el mundo habla del gusto. Se sabe que el talento del gusto es superior a los otros. Se conoce toda la necesidad que hay que tenerle. Y con todo, nada es menos conocido que el gusto. Su opinión en relación a este concepto es desde luego muy claro y concreto. El gusto, dice Madame de Lambert, es el primer movimiento y una especie de instinto que nos arrastra y nos conduce más seguramente que todos los razonamientos. Volveremos sobre esta afirmación más adelante. Y adelantando algo que Kant dirá en su crítica del juicio a finales ya en los últimos años del siglo, escribe de Lambert: a una persona
inteligente se le puede atraer a nuestro parecer, pero nunca hay seguridad de atraer una persona sensible a nuestro gusto. No hay prisiones ni hechizos para atraerlos así. Añadiendo, como vemos, que nada se contiene en los gustos y todo viene de la disposición de los órganos y de la relación que se encuentra. Evidentemente, aquí D'Alembert está anteponiendo la experiencia sensorial ante cualquier tipo de consideración, digamos, conceptual. El gusto de lo bello, en definitiva, no podría, en su opinión, por tanto, depender de reglas de la belleza, al contrario de lo que, bueno, pues defenderán, por ejemplo, pensadores como Baumgarten más adelante. Y como decía antes, el posicionamiento de Lambert es muy parecido al que defenderá Kant muchas décadas más tarde, cuando éste escriba en su crítica del juicio que no hay ningún argumento empírico, decía Kant, para imponer a nadie el juicio de gusto. En efecto, como veremos, para Kant el juicio de gusto se formula siempre totalmente como un juicio, digamos, singular de objeto. Y al igual que para Madame D'Alembert, para Kant será inútil que queramos demostrar la belleza de una obra de arte citando a Watteau, a Lessing o a otros críticos del gusto o a las reglas por ellos establecidas. En definitiva, el gusto tiene que ver, como dice D'Alembert, con una relación directa, con una relación sensorial con los objetos. Para la formulación de este punto, D'Alembert se apoyó, sin embargo, en esta cita de Pascal que paso a leer y que ella misma incluye en su ensayo. Hay, dice, un modelo de gracias y de hermosura que consiste en la conformidad que tenemos con la cosa que nos agrada. Todo lo que está formado sobre este modelo nos da una sensación agradable, que es lo que se llama gusto. ¿Cuál es este modelo y en qué se ha de conocer? Es lo que se ignora. Es decir, y quiero insistir muy detenidamente en este punto, el gusto, según lo conceptualiza Madame D'Alembert, no podría depender de reglas ni de cualidades ideales de objeto, sino en una especie de indeterminada y quizá indeterminable, pienso, conformidad o adecuación entre el objeto y la disposición de nuestros órganos perceptivos, y todo ello de acuerdo a un cierto modelo de belleza que, como dice Pascal, desconocemos. Lo cual no supone que en ningún caso nuestra pensadora caiga en la defensa de un relativismo total en relación al gusto. Por el contrario, hay en Madame D'Alembert la reclamación de una cierta universalidad del gusto, como buena ilustrada que es, y que en su caso particular, dependería del concepto de exactitud. Dice D'Alembert, hay, no obstante, una exactitud del gusto, como la hay del sentido. La exactitud del gusto juzga de todo lo que se llama gracias, afectos, decencia, finura o flores del espíritu, si me es lícito hablar así. Es un no sé qué de sabio y de hábil que conoce lo que conviene y sabe tomar en cualquier cosa la medida que se debe guardar. En definitiva nos dice, como no hay en cada cosa más que una sola verdad, en habiéndola alcanzado se ha adquirido lo seguro y lo fácil. Tampoco hay en cada cosa más que un buen gusto, sin el cual nada puede agradar en cierto grado. La diferencia, sin embargo, que vamos a encontrar entre ella y algunos de los filósofos que desde el empirismo, sobre todo inglés y escocés, van a defender planteamientos similares, es que para Madame D'Alembert no sería posible instruir en el buen gusto. Como no se puede, dice, dar regla fija, tampoco se puede convencer a los que caen en falta, supuesto que su interior no se los advierte, no se los puede o no se les puede instruir. Este aspecto confiere al gusto en los textos de D'Alembert la condición de algo, digamos, concedido, en cierta manera, por la propia naturaleza. Visto todo esto, creo que debemos ahora comentar la definición que nos plantea del término gusto. El gusto, dice, tiene por objeto lo agradable. El gusto es un no sé qué que se siente y no se puede decir, que atrae y que une íntimamente. En relación a esta expresión, el yo no sé qué, que ella emplea en el texto,
Creo que conviene que recordemos que se trata de una expresión muy empleada en la Francia del momento, sobre todo desde que Dominique Bourg publicara en París en el año 1671 el escrito que vemos en la imagen, Conversaciones o diálogos de Ariste y Eugène, y en el que esa expresión, je ne sais quoi, se empleaba como referencia a todo lo que se resista a la categorización, indicando la posibilidad de un conocimiento, digamos, de lo inefable a través de las operaciones del corazón. Por tanto, con ese no sé qué se refiere Bourg aquí a ese conocimiento más allá del alcance de la razón y que en cierta manera, en cierta forma, tendría ecos, pienso, de la teoría de Pascal de la revelación. Es una expresión que aparecerá, como sabemos, luego en Shaftesbury y que también aparece en Feijó, quien de hecho publicará en 1734 un texto precisamente titulado El no sé qué y que aparece recogido en su Teatro Crítico Universal, en su discurso duodécimo. En todo caso, creo que no debiéramos tampoco olvidar que en el caso español este no sé qué ya aparecía muchos años antes en una famosa glosa de San Juan de la Cruz, la titulada Glosa a lo Divino, y que decía así: por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. Pero regresando de nuevo a Madame de Lambert, tenemos que apuntar que el gusto para ella ha de ser entendido como una combinación de corazón y de entendimiento. Hasta ahora, dice, se ha definido el buen gusto como un uso establecido por las personas del gran mundo oculto y espiritual. Aquí, evidentemente, la marquesa está cuestionando que el gusto sea propiedad o coto privado de los académicos o de los grandes conocedores de los cánones y de las reglas del arte del pasado, ¿no? De las reglas de los artistas antiguos. Yo creo, sin embargo, dice D'Alembert, que depende de dos cosas: de un afecto muy fino en el corazón y de una gran exactitud en el entendimiento. Asimismo, y para apoyar sus afirmaciones, D'Alembert citará frecuentemente a aquellos pensadores que, como Malebranche, habían defendido que las mujeres estaban especialmente dotadas para las cuestiones del gusto. Un autor muy respetable, en este sentido se está refiriendo en este caso concreto a Malebranche, concede al sexo, y aquí hay que leer evidentemente sexo femenino, todas las gracias de la imaginación. Lo que corresponde al gusto, dice, es de su jurisdicción. Desde luego, a lo largo de sus escritos vemos a una clara defensora de la superioridad, de ese entendimiento que viene de la sensibilidad y de la fuerza de la imaginación. Así, partiendo de las críticas, nos dice de los que criticaban a las mujeres diciendo que el afecto las domina, que el afecto distrae a las mujeres, lo que afirmaba Madame de Lambert es que, por el contrario, el afecto no perjudica al entendimiento, pues él, el afecto, dice, suministra nuevos espíritus que iluminan, de modo que las nuevas ideas, decía ella, se presentan más vivas, más limpias y más desenredadas. Para nuestra pensadora, pues, es tan posible llegar a la verdad a través del calor de los afectos que a través de la exactitud de los razonamientos. En sus textos vemos, desde luego, que está convencida de que la persuasión del corazón es superior a la del entendimiento. Y por eso sus textos son, digamos, una aclamación de lo afectivo, una aclamación, una fiesta de la sensibilidad. Un solo movimiento del corazón, dice, un afecto tiene más crédito sobre el alma que todas las sentencias de los filósofos. La sensibilidad socorre, en su opinión, al espíritu y sirve, nos dice, a la virtud. Y ya para terminar esta presentación, no olvidemos el compromiso de Lambert en pos de la igualdad y por el reconocimiento de los derechos de la mujer en esta Francia de la primera mitad del siglo XVIII. Un compromiso que tan explícito se hace en este fragmento de un texto fantástico titulado Reflexiones nuevas sobre las mujeres. Escribe D'Alembert:
¿Qué derecho tenéis vosotros para privarnos del estudio de las ciencias y de las bellas artes? Las que se han dedicado a ellas no las han conseguido en lo sublime y en lo agradable. Si las poesías de ciertas damas tuvieran la circunstancia de la antigüedad, las miraríais con la misma admiración que las obras de los antiguos. Y de hecho quisiera aprovechar este pequeño comentario de la protagonista de esta sesión para hacer también un pequeño homenaje aquí al notable al papel que las mujeres van a tener en el desarrollo de las artes durante el siglo XVIII, a pesar de todas las inmensas dificultades que casi todas ellas tuvieron para poder acceder a una formación artística. Recordemos, por ejemplo, en el campo de la pintura, por citar uno solo de los campos de la creación, las excelentes obras de Angelica Kauffmann, de Vigée-Lebrun, que vemos en la imagen, o la neerlandesa Rachel Ras, especializada en la pintura de naturalezas muertas. Todas estas pintoras, figuras desde luego esenciales y cada vez más reconocidas como figuras clave en el desarrollo de la pintura europea del siglo XVIII.